Buenas noches, bendiciones para todos. Liliana Velandia, buenas noches. ¿Cómo está ese Barranca Bermeja? Espero que bien. Espero que muy bien. Mi hermano Néstor Gallego, Luisa García, Nayibe Rojas, Mayerly Penagos, mi hermana Lidia Reyes, Jenny Carolina. Bienvenidos en esta noche. Les bendigo con toda bendición de lo alto. Gloria Vidal. Bendiciones para ustedes. Bueno, no voy a alcanzar, Ángela Neira, no voy a alcanzar a saludar a los que todavía no han entrado, pero voy a dejar el saludito aquí para todos los que faltan por entrar y para los que ya están aquí. Bueno, vamos a seguir en esta noche hablando o iniciando o recorriendo ese camino de éxito. Para hablarles de ese camino de éxito, quiero hablarles del rey David. ¿Recuerdan que este hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, pero en ningún momento fue un hombre que no tenía problemas? O sea, que quiere decir que una persona exitosa tiene muchos problemas y tiene muchas dificultades. Podemos poner de ejemplo a David. En el libro de Samuel, David cortó cabezas y prepucios, y a pesar de eso era el preferido de Dios. A pesar de haber sido un asesino y un adúltero, se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que aunque tengamos errores, que aunque tengamos defectos, que aunque tengamos problemas y dificultades, Dios nos sigue amando, porque Dios no te ama por lo que tú haces. Dios te ama por quien tú eres, y tú eres hijo de Él, hijo de Dios, creado conforme a Él. Así es de que Dios nos ama porque Él nos creó, somos su creación. Buenas noches, Luz Adela Gil, Claudia Hernández, buenas noches. Me faltaba saludarlos a ustedes. Nubia Naranjo, buenas noches, bendiciones, muchas bendiciones, bienvenidos en esta noche. Estamos hablando del rey David. Rodolfo Niño, ya iba a preguntar por usted, pero bienvenidos a un camino de éxito. Ahí veo a mi hija Lady Joana, que también se acaba de conectar. Marisela, buenas noches, bendiciones. Recuerden que tenemos la clase de hoy y la del viernes, y ya damos por terminada la escuela en este año. Ya el año entrante les avisaré, el próximo año, en 3 meses más o menos, les estaré avisando para iniciar próximamente la escuela del 2021. Yo quiero decirles que esa escuela del 2021, lo que Dios me está dando para esa escuela, ya me enfocó el Señor fue en esa escuela, son cosas sobrenaturales. Gracias, mi hermano Rodolfo, bendiciones. Pero quiero comentarles que el 2021 viene una escuela que nos va a enseñar unas cosas que estaban tan guardadas, con mucha cita bíblica, mucha más que este año. Así es de que vamos a estarnos viendo en la iglesia. Liliana, voy a estar cuando quiera llamarme, hablamos por teléfono y mirando a ver en qué oportunidad podemos ir a Barranca Bermeja a saludarlos. Entonces decía que una persona, aunque sea exitosa, no quiere decir que no tenga problemas. Yo creo que una persona entre más exitosa sea, más problemas y más dificultades tiene, porque vamos a enfocarnos en el rey David. Siendo un hombre conforme al corazón de Dios, cortó cabezas y prepucios. Tuvo muchos problemas, muchas dificultades, pero así el Señor lo amaba. David destruyó la doctrina religiosa que dice que más le vale que usted sea perfecto. Usted no fue liberado por Dios para que sea esclavo de la perfección. No se trata de eso. El único perfecto es el Señor, el que fue crucificado, Cristo, el único hombre perfecto sobre la tierra. ¿Cómo sabemos? David tenía 16 años cuando fue ungido rey sobre Israel. ¿Por qué lo eligió Dios? ¿Por qué eligió Dios a David?
Él era el menor, el bebé de la familia. Fue elegido por su obediente corazón, no por sus capacidades o habilidades, ni por ser el mejor o el más fuerte. No, fue elegido porque tenía un corazón inclinado hacia Dios. En esta noche la pregunta es, ¿hacia dónde está inclinado tu corazón? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu primer amor? ¿Cuál es tu primer amor? ¿Dónde si pesáramos en una balanza, hacia dónde se inclinaría tu corazón? Después de ser ungido como rey, la primera acción de David fue tocar el arpa, para quien era rey en ese momento. El rey Saúl oyó de la habilidad de David para tocar el arpa y Dios había enviado un espíritu para atormentar a Saúl. Mire que si usted empieza a mirar, y ahora lo vamos a leer, vamos a leerlo ahora. David es llamado para tocar el arpa porque Saúl se había apartado del Espíritu Santo y Saúl le había llegado un espíritu malo, un espíritu que lo atormentaba, o sea, un espíritu de tormento que no lo dejaba dormir, que no lo dejaba comer en paz, no lo dejaba tranquilo. Y es que cuando el Espíritu de Dios se contrista en nosotros o se aparta, viene un espíritu malo, pero también viene ese espíritu malo de parte del Señor. Muchos piensan que es de parte del enemigo, vino de parte del Señor a atormentar a Saúl. Entonces David fue contratado. Lo llevaron a que tocara para el rey Saúl, y mientras David tocaba el arpa, Saúl podía dormir porque entraba en paz. Dios había enviado un espíritu para atormentar a Saúl debido a su desobediencia. Siempre que viene un espíritu a atormentarnos, es porque nosotros estamos desobedientes con el Señor. Es por medio de la desobediencia que abrimos la puerta a un espíritu que venga a atormentarnos. Pero uno de los criados de Saúl dijo: Señor, conozco a un chico de Belén, toca el arpa, y escuché que cuando él toca el arpa, los espíritus se van. Saúl dijo: tráenmelo acá, quiero que ese muchacho venga y toque para mí para poder dormir. Así que David fue y comenzó a tocar el arpa para Saúl, y los espíritus malos se fueron. David adoraba al Señor en presencia del rey, y los espíritus demoníacos se iban. La primera tarea de David como rey ungido fue servir a Saúl. Esa también es la primera tarea que usted y yo tenemos, es servir, es de servicio. La honra más alta que una persona puede tener es servir. Servir al rey, servir a un ungido. ¿Quién era el rey? Un ungido de Dios. David adoraba al Señor en presencia del rey, y los espíritus demoníacos tenían que salir huyendo. Esa también es la primera tarea de nosotros, que cuando nosotros adoremos, si sabemos tocar un instrumento, que cuando empecemos a tocar ese instrumento, los demonios huyan. Los demonios tienen que salir corriendo. Todos conocemos la historia de David y Goliat. Los israelitas peleaban una guerra contra los filisteos. En 1 Samuel 17, del 4 al 7, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Vamos a mirar un poquito que tenía 6 codos y un palmo. Un codo se mide de la punta de los dedos hacia el codo, y esto mide como 50 centímetros, 50, 48, 49, 50 centímetros. Entonces, si miramos un hombre que medía 6 codos, quiere decir que tenía 3 metros, y un palmo es como la palma de una mano. Entonces él tenía más de 3 metros de altura. Dice que tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Era como algo para proteger su pecho y su espalda.
Luego dice, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Entonces estamos viendo a un hombre que estaba muy protegido. Tenía, su protección estaba entre bronce y hierro, llevaba mallas, entre bronce y hierro. O sea que el hombre estaba extremadamente protegido y delante de él venía un escudero, un hombre que venía como protegiéndolo. Este hombre se creyó que no le iba a suceder nada. Y es que las protecciones del mundo, las protecciones del hombre no son nada contra la fuerza del Señor. Goliat era un gigante supremamente fuerte y bien armado. Este hombre procedió a desafiar al pueblo de Dios. Goliat continuó haciendo este desafío durante 40 días y los israelitas le oían atemorizados. Entonces apareció David y escuchó el desafío. Veamos lo que aconteció, porque estamos viendo un hombre que conquistó el éxito en su vida, aunque tuvo muchísimos problemas en su vida familiar. En su vida familiar le faltó sabiduría. Él era un hombre exitoso, pero le faltó sabiduría en cuanto a la crianza de sus hijos. Nosotros podemos tener éxito en muchas cosas y podríamos fallar también en la crianza de nuestros hijos. A cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel al que le venciere. El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Mire los 3 regalos, los 3 premios que este hombre con solo derribar al gigante se iba a ganar. Vamos a mirar qué es lo que se ganaba. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Yo le estoy hablando de un camino de éxito. Y para una persona tener éxito tiene que tener riquezas. Necesariamente tiene que tener riquezas. Entonces mire que este hombre era un guerrero de Dios que había sido entrenado en los campos. Los únicos que se daban cuenta de este entrenamiento eran las ovejas, porque él peleaba contra cualquier animal del campo que se le enfrentara para defender a sus ovejas. Él se enfrentaba con lo que fuera. Entonces ahí, por medio de animales del campo, feroces como leones, como osos, tigres, Dios lo entrenó a este hombre. Entonces cuando le dijeron, al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Ese fue lo primero, lo enriquecerá, le daba riquezas. Lo segundo, le dará a su hija. Claro que la hija no era ninguna perita en dulce. ¿Se acuerdan de Mical? Ese era el premio. Mical, pero Mical nunca amó a David. Mical estaba enamorada de otro hombre, que mucho tiempo después de haberse casado con David, ella se fue con ese otro hombre. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Mire que ellos también pagaban impuestos. Así como nosotros hoy pagamos impuestos, ellos también. Y se llamaba tributo. Ya no le cobrarían tributo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y le dijeron las 3 cosas que le darían. Hoy en día que a nosotros nos dieran esas 3 cosas fuera algo tremendo, ¿no? A un muchacho joven, valiente, vigoroso, le daban esposa, lo enriquecían. Y aparte de eso no pagaría impuestos. Después leemos que los comentarios de David fueron dichos al rey Saúl, quien mandó que lo llevaran a su presencia. David entonces le dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él.
tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Está en 1 Samuel 17:32. Entonces, ¿qué hizo el rey? Le dijo, cálmate, cálmate, refrena tu ímpetu. Mira que tú eres solo un muchacho. Lo menospreció por su juventud. Dijo, tú eres solamente un muchacho. Estos no se le enfrentan a estos que están entrenados. Este hombre es un guerrero desde su juventud. Él fue criado y entrenado desde su juventud. Ese gigante. Y él lo menospreció. Pero David insistió ante Saúl y mire lo que le dice. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David. ¿Por qué le dijo incircunciso? ¿Qué significa esa palabra incircunciso? David sabía y conocía bien a su Dios. David cuando dijo, este filisteo incircunciso, ¿sabe qué estaba diciendo? David sabía que los gigantes habían sido lo que dice Génesis 6, que las hijas de los hombres tuvieron relaciones con los ángeles. Y de ahí salió esa generación de gigantes. ¿Por qué dijo incircunciso? Porque ellos no eran legales. No había legalidad en los gigantes en la tierra. Porque ellos había sido una mutación. Ellos no eran un diseño de Dios. Lo que no es diseño de Dios viene a ser algo que no fue puesto por el Señor y viene a ser ilegal. Cuando le dijo incircunciso, le estaba diciendo, tú eres un ilegal aquí en la tierra y yo soy legal. Tú no puedes vencerme porque yo tengo legalidad aquí en la tierra. Nosotros tenemos legalidad aquí en la tierra. Los demonios no son legales. Los demonios no tienen legalidad. Por eso nosotros tenemos sobre ellos la victoria. Mire lo que dice. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Solamente un incircunciso que has provocado al ejército del Dios viviente, añadió David. El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y el Señor esté contigo. 1 Samuel 17, 34 al 37. Cuando le dijo, ve, y el Señor esté contigo, versículo 37, asintió finalmente Saúl y procedió a vestir a David con su propia armadura, pero esta no le quedó bien. ¿Sabe qué estaba haciendo Saúl con este muchacho de 17 años? Vistiéndolo con la armadura de él, que era el rey y un guerrero. Él lo iba a enviar como una burla, como de burlesco, para que ese ejército que estaba tan atemorizado, que estaba tan angustiado por las amenazas de este gigante, tuviera un tiempo de risa, tuviera un tiempo de disfrute, se burlaran. Yo vengo a decirle, tú no eres la burla de nadie. Nosotros como hijos de Dios, nadie se puede burlar de nosotros. Este hombre, este rey, quiso ponerle las armaduras y todos los vestidos de él y enviarlo hacia el gigante para que lo destruyera como quien coge una langosta y se la traga. Eso era, pero él quería darles un rato de esparcimiento. Él quería, por medio de David, que ese ejército tuviera un tiempo de risa. Pero no sabían que en ese muchacho estaba el poder del Dios vivo. Estaba el poder de del Rey de los ejércitos, del Dios de Israel. Y tomó su cayado en su mano. Y mire lo que dice. Mire lo que dice que le puso. Esa armadura. Pero esta no le quedó bien. Y entonces dijo David, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Dijo David y prescindió de ella. Se quitó todas esas cosas y las tiró a un lado. Las botó a un lado. Luego dice el relato, dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano.
y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Este hombre también lo menospreció. Por eso es que en la Biblia se habla que nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie tenga en poco si tienes poco tiempo en los caminos de Dios. Si no eres pastor, si no eres apóstol, si no eres profeta, si no eres maestro, pero eres un hijo de Dios, marcado y sellado por la sangre, y has sido llamado. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Que había en él celo, había celo por la casa de Dios, había celo por el ejército. Quiera el ejército, tuvo celo por ellos, pero tuvo celo. Tenemos que tener celo por el pueblo de Dios, por las cosas de Dios. Entonces David se acercó y estiró la mano y también habló una palabra. Cuando él dijo esto: yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Está en 1 17 del 40 al 46. ¿Sabe qué hizo David? Profetizó. Profetizó la derrota del gigante. Profetizó la derrota de todo el ejército que estaba con el enemigo. Yo vengo a decirte en esta noche: tenemos que enfrentar nuestros gigantes. Usted tiene que enfrentar sus gigantes. Se preguntará usted: ¿cómo se relaciona esto con su propia vida? ¿Cuáles serán los gigantes que te están atacando? ¿Dónde está el campo de tu batalla? ¿Contra quién pelea usted ahora? Tiene sus circunstancias, su fe, su fortaleza y su acción de avance. Si 100 personas le dicen que no lo haga, eso no debe afectar su fe. Las facturas sin pagar que están sobre su escritorio, las necesidades de su familia, las circunstancias de su vida, no deben derribar su fe. Si permite que las circunstancias determinen tu camino profético, determinen tus decisiones, entonces estás perdido. Tú sabes que el Señor está contigo. Tú sabes que si tú avanzas, el Señor va contigo donde quiera que tú vayas para darte la victoria. Y es que vengo a decirte en esta noche: Él no te va a dar la victoria, Él ya se la dio en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores y más que victoriosos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Si desea convertirse en un rey dentro de tu familia o dentro de tu entorno, como hijo del Dios Altísimo, entonces debe enfrentar sus gigantes. Esto es lo que David tuvo que hacer. David fue reclamado como el rey más favorecido de toda la Biblia, junto a Jesucristo. Jesucristo mismo vino del linaje de David. Dios honró tanto a David que dijo: estableceré tu casa para siempre, y así lo hizo. Así que debemos agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que nuestra casa sea establecida de generación en generación. Deje de mirar cuán grandes son sus gigantes y cuán pequeño es usted. Y comience a ver cuán grande es el Dios que tú tienes y cuán pequeños los problemas y las dificultades que usted tiene. No se enfoque en el poder de sus gigantes. Enfóquese en el poder del Espíritu Santo de Dios que está contigo y que está dentro de ti, que habita dentro de ti. 2000 años atrás, Él venció cada uno de los gigantes que usted está enfrentando hoy. Ellos ya están vencidos. Usted puede elegir su fuerza o la de Dios. Solo que no debes pelear en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Porque si tú dejas que sea el Señor el que pelee, esa batalla ya está ganada. La Biblia dice que Jesús en mí es la esperanza de gloria. A ver Colosenses 1:27. También dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ver Filipenses 4:13. No dice todo menos tener éxito. No dice todo menos superar la deuda. Por el contrario,
Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mientras Cristo esté con nosotros, nuestra esperanza de gloria es Él. Todo excepto, todo. Tenemos que mirar al Cristo de la gloria como nuestro jefe supremo. Así es de que tu gigante ya fue vencido por el Señor. La Biblia también dice, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Yo soy un testimonio vivo de esa palabra. Jesús en mí es quien me fortalece para hacer las cosas que hago. Él es un Dios bueno y el diablo es un ser malo, es astuto y quiere dañar y destruir. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Vamos a mirar, luche con las fuerzas de Dios, no vamos a luchar en nuestras fuerzas. Realmente si nosotros lucháramos en nuestras fuerzas ya estuviéramos perdidos. No mires atrás, debes seguir adelante. Yo me imagino que David no miró atrás, David siguió adelante, tomó las 5 piedras lisas del arroyo. David mató al gigante y usted también puede hacerlo. Porque tú eres un David en potencia. Me encanta lo que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oh, santo Dios, nuestra lucha no es carnal, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Así que usted no debe temer nada. Primero necesitamos estar conscientes contra quién peleamos. Necesitamos ver al gigante. Y por muy grande que sea, no debemos tener miedo. En el capítulo anterior hablamos de las armas de nuestra guerra, pero revisemos brevemente las armas principales que usó David contra Goliat. Primero fue la fe y la confianza. ¿La fe en quién? En Dios. ¿La confianza en quién? ¿En sus fuerzas? ¿En su estatura? No, en Dios. La fe, según Santiago 2:26, dice que la fe sin obras es muerta. Usted debe probar su fe dejando su asiento y poniéndose manos a la obra. La única manera en que David pudo derrotar a Goliat fue teniendo la fe suficiente en Dios para que lo hiciera victorioso en el campo de batalla. El resto de los israelitas deseaban que Dios los enviara, pero no tenían verdadera fe. De lo contrario, habrían arriesgado hasta su propia vida, creyendo que Dios no les dejaría pasar absolutamente nada. Mire, ¿quién hizo esto? Lo hizo David. Cuando alguien está sufriendo de cáncer o alguna otra enfermedad y solo espera morir, eso no es fe. La fe dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe no es que tengas para mí lo que quieras. Ay, Señor, pues si me voy a morir de esta enfermedad, pues entonces que sea tu voluntad. ¿Sabes lo que dice la palabra, no? Que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. La fe no es sentarse a esperar que las cosas sucedan. La Biblia dice que cuando uno se encuentra frente a una prueba, debe golpear primero, porque el que golpea primero tiene la victoria. A ver, Lucas 11:10. Confianza. Recuerda que le dije que con cuáles armas peleó el gigante, con estas dos, con la fe y con la confianza. Vamos a mirar la confianza. Si quiere pelear en las fuerzas de Dios, es tremendamente importante que tenga confianza. Salmo 28, verso 7 dice: en Él confió mi corazón y fui ayudado. David dijo esto, y también lo vio y también lo vivió. Confió en Dios lo suficiente como para hacerle la guerra a Goliat. David, siendo un joven y un joven más bien de una estatura más bien mediana, viendo ese enemigo tan alto, pudo haber tenido miedo, pero mire que no. Salmo 84, 12 dice: el Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Proverbios 28, 5, 26 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en el Señor prosperará. El que confía en su propio corazón es necio,
mas el que camina en sabiduría será librado. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Permita que eso sature su corazón. El que confía en el Señor prosperará. No en el que confía en sus propias fuerzas, ni en el que confía en su compañero, ni en su paje de armas. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. La sabiduría implica la confianza en Dios. Él es digno de toda su confianza. Él no te fallará. Él no te dejará cuando arrecie la batalla con más fuerza. Por último, usted debe aprender a avanzar como David y vencer los gigantes en su vida. No vacile y no intente hacerlo con sus propias armas ni con sus propias fuerzas. Mire al Dios que es mayor que cualquier problema y corra hacia la batalla, pero con la fe y la confianza puesta en el Señor. Con esta palabra los dejo. Con esta palabra les bendigo en esta noche. Les animo y les insto a seguir adelante en el poderoso nombre de Cristo. No estamos solos. Yo siempre les digo esto. No estamos solos. El Señor está con nosotros. El viernes estaremos hablando sobre el perdón. ¿Sabían ustedes que la clave del éxito es el perdón? Yo no sé. Empiece a analizar en este tiempo a cuáles personas debes perdonar o a cuáles personas debes de dejar libres. Lo voy a dejar en esta noche con esta palabra. El perdón es la clave del éxito. ¿Usted quiere ser una persona exitosa? Perdona. Perdona, empiece a analizar desde que estaba estudiando, desde que estaba pequeño. Pídale al Espíritu Santo que le traiga a su corazón a cuántas personas debe perdonar. Voy a dar una pequeña definición del perdón. El perdón es renunciar al derecho de estar enojado con otra persona. Es renunciar al derecho de venganza. Es renunciar a sus derechos para poder enmendar el error. Es renunciar al derecho a odiar y a tomar represalia. No quiero decir que lo que le hicieron quizás no te haya dolido. En realidad fue algo fuerte, hay personas que fueron violadas de niñas y lo recuerdan. Quizás fue algo difícil, pero no puedes seguir esclavizado a ese pensamiento, a ese dolor. Necesitas ser libre. Con esto te dejo en esta noche y no se te olvide, repítalo durante estos días hasta el viernes. El perdón es la clave de tu éxito. Porque has emprendido tantas cosas, porque has hecho tantas cosas y no has visto la victoria, no has visto el éxito, porque hay mucho dolor en tu corazón. Quizás es un hijo, quizás es un vecino, quizás es una amiga, un amigo, quizás fue tu esposo, yo no sé, pero llegó el tiempo de que dejes ir libres a los cautivos. Suelta esa carga, suelta a los cautivos, déjalos ir libres, porque el ayuno, inclusive el ayuno, habla el Señor que es dejar libres, es dejar ir libres a los cautivos. Y cuando nosotros tenemos gente cautiva porque alguna vez nos hizo daño, nosotros somos cautivos y estamos llevando esa pesada carga. Así que les bendigo con toda bendición de lo alto. Por favor, empiecen a preguntarle al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les traiga a memoria, les traiga a su corazón a las personas que deben perdonar. Esto tiene que irse, porque yo declaro que vamos a ser libres, vamos a ser bendecidos, vamos a ser más que vencedores, vamos a ser victoriosos y exitosos en el nombre del Señor. Así es de que un abrazo para todos ustedes y muchas bendiciones. Nos reuniremos el viernes para terminar la escuela. A la persona de otro país que me envió una ofrenda, ella me dijo que no quería que la nombraran y dijera, pero yo quiero hacerle un reconocimiento públicamente. No voy a nombrar, no voy a decir quién es, pero me envió una carta muy extensiva, muy hermosa, muy bonita, cuán agradecida estaba por esta escuela que tanto necesitó, que tanto le ha ayudado. Me gozo en el Señor por eso, que haya sido de bendición, que haya podido
darle luz a muchas cosas que quizás usted no había tenido. Y bueno, le bendigo y gracias por honrar mi ministerio. Muchas bendiciones.